Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 812. Robar puerros me hace feliz. La vasta extensión del espacio pulsaba con el distante zumbido de motores de naves estelares. Un recordatorio constante de la maquinaria interestelar que conectaba galaxias y establecía el escenario para reuniones clandestinas y decisiones fatídicas. En la tenuemente iluminada sala de mando de la subdivisión del ejército Black Star en el planeta Gilman, el aire estaba cargado de tensión y el leve olor metálico de maquinaria pulida. Ansiao, el legendario Black Star, estaba sentado en una elegante mesa holográfica que brillaba con pantallas tácticas, sus ojos afilados escaneando el rostro de Troy. Troy, un gobernante poderoso reducido a fugitivo, se mantenía ante él con una expresión trepidante grabada en sus facciones cansadas, gotas de sudor perlando su frente, las manos temblándole ligeramente mientras luchaba por mantener una fachada de compostura. Este hombre está desesperado, pero sus mentiras apestan a ambición. Pensó Anxiao para sí mismo, con una sonrisa irónica tirando de las comisuras de su boca mientras evaluaba la situación. Se recostó en su silla de alto respaldo, el cuero crujiendo bajo su peso, y dejó escapar una suave risa divertida que resonó en las paredes reforzadas. Entonces, lo que dices es que el motivo por el que estás en este lío hoy es porque te incriminaron y eres completamente inocente. La voz de Anxiao era calmada y escrutadora, con un toque de sarcasmo que hacía que sus palabras flotaran en el aire como un desafío. Troy tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán subiendo y bajando visiblemente, como si el peso de sus palabras lo ahogara físicamente. Se movió inquieto sobre sus pies, los ojos recorriendo la habitación antes de fijarse en la penetrante mirada de Anxiao. Fui engañado por mis enemigos políticos. Me incriminaron por innumerables crímenes, fabricaron pruebas, distorsionaron mis acciones hasta convertirlas en algo monstruoso. Su voz tembló, una mezcla de miedo y desafío, mientras intentaba sonar convincente, aunque la tensión en su tono revelaba las grietas en su historia. Anxiao emitió un ¡Oh! prolongado y arrastrado, con el rostro impasible, sin revelar si creía una sola palabra. Entrelazó los dedos, apoyando los codos en la mesa, y fijó en Troy una mirada inquebrantable que parecía perforar sus defensas. Así que, ¿ahora quieres refugiarte bajo mi mando y que te proteja? Troy vaciló, su respiración saliendo en ráfagas superficiales, la postura rígida por la cautela. No me atrevería a pedir su protección completa. Solo le suplico permiso para seguir la flota del ejército Black Star y abandonar la galaxia central a través de la puerta estelar. Soy buscado por una civilización del sistema estelar, no puedo usar ninguna puerta estelar sin ayuda de alguien. Sus palabras salieron en una ráfaga, la desesperación filtrándose como una fuga en un casco, los ojos suplicantes mientras gesticulaba vagamente hacia el mapa estelar holográfico que parpadeaba en la pared. Anxiao rió suavemente, un sonido rico y resonante que llenó la habitación, y negó lentamente con la cabeza, su cabello oscuro captando la luz de las pantallas. La vasta sala de mando, con sus pantallas imponentes mostrando escaneos en tiempo real del espacio circundante, parecía amplificar el momento, haciendo que la súplica de Troy se sintiera aún más insignificante. Todas las civilizaciones en el corredor de la constelación están bajo el dominio de la dinastía. ¿No sabes que soy un aliado de la dinastía? Eres un criminal buscado por una de sus civilizaciones. Ya es generoso de mi parte no capturarte en el acto, pero ¿todavía quieres que arriesgue todo y te contrabandie al anillo estrellado fragmentado? Solo tienes palabras vacías, y esperas que te ayude gratis. ¿Acaso parezco algún tipo de filántropo para ti? El tono de Anxiao era afilado, con una autoridad natural que hacía que sus palabras parecieran una hoja verbal, cortando las ilusiones de Troy con precisión. No, se equivoca. Troy agitó rápidamente las manos en una negación frenética, el rostro enrojeciéndole por una mezcla de vergüenza y pánico. El sonido de su brusca inhalación de aliento
cortando el aire como un jadeo de realización. Aunque quiero refugiarme aquí, mi intención de unirme al ejército Black Star es sincera. Su ascenso en el anillo estrellado fragmentado ha resonado por todo el universo, lo admiro desde hace mucho tiempo. Hizo una pausa, su voz ganando un toque de sinceridad, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, tratando de transmitir respeto genuino. Si no le molesta, estoy dispuesto a trabajar para usted, a jurarle lealtad y servirle fielmente en el futuro. Troy abrió mucho los ojos con lo que parecía fervor, pero Angia podía ver el brillo calculado debajo, un hombre aferrándose a un clavo ardiendo para salvarse. ¿Oh? Anxiao colocó los codos firmemente sobre la mesa, las palmas cruzadas frente a la nariz como una barrera, y miró intensamente a Troy. La iluminación ambiental de la habitación proyectaba sombras largas sobre su rostro, destacando la intensidad en sus ojos mientras hablaba lentamente, cada palabra deliberada y cargada de escepticismo. Dices que eres inocente. ¿De verdad crees que me lo trago? Tus ambiciones se derrumbaron, y ahora eres un hombre buscado, buscando que te respalde y use mi reputación para cubrir el costo de tus fracasos. ¿Honestamente crees que hay obsequios tan fáciles en esta galaxia? Este tipo es todo menos inocente. Reflexionó Anxiao internamente, mientras su mente repasaba los vastos archivos de información que había recopilado de foros de jugadores y registros galácticos. Durante los años que gobernó Sodrian, tramó en las sombras, orquestando conspiraciones para apoderarse de más poder. Cuando todo se desmoronó, se convirtió en un rebelde, aunque sus enemigos exageraron algunos detalles. Aún así, no es un santo, es tan culpable como cualquiera. La narrativa que Troy tejía para Anxiao no era del todo falsa. Era una versión retorcida de los eventos, omitiendo sus propias ambiciones despiadadas y desplazando la culpa para pintarse como una víctima, obligado a la desesperación. Esperaba que esta historia lacrimógena aliviara las sospechas de Anxiao, haciéndolo parecer indefenso y digno de compasión. Pero para Anxiao, era transparente, un intento fútil de manipulación. Anxiao conocía la verdad muy bien. Sodrian, uno de los planetas iniciales más antiguos en el corredor de la constelación, había sido explorado a fondo por jugadores, desenterrando cada secreto oscuro. Troy no podía ocultar su pasado de alguien con acceso a esa riqueza de conocimiento. Además, Anxiao había revisado los foros y descubierto una misión oculta en las crónicas de la galaxia, documentada por jugadores en el corredor de la constelación. Mientras Troy huía, había arreglado que se colocaran explosivos de alta energía en el edificio político de la capital de Sodrian. Lo suficiente para arrasar más de 10 calles, ignorando las vidas civiles en su búsqueda de venganza. Fue un acto cruel y despiadado que gritaba su naturaleza vengativa. Afortunadamente, los jugadores interceptaron y desarmaron la trampa, frustrando sus planes y exponiendo su verdadero carácter. Bajo la mirada implacable de Anxiao, la expresión de Troy se endureció, su ansiedad burbujeando a la superficie como agua hirviendo. Las manos se le cerraron, en puños a los lados, los nudillos blanqueando, mientras gotas de sudor le resbalaban por la sien. Si no fuera por sus circunstancias desesperadas, nunca habría recurrido a esta súplica humillante. Con una respiración profunda y temblorosa, soltó por completo su orgullo y se arrodilló de repente, postrándose ante Anxiao. En los estándares culturales universales, esta posición simbolizaba obediencia completa, una sumisión desesperada que resonó en la habitación como un trueno de derrota. Con su posición tan elevada, ¿quién se atrevería a mentirle? Es mi culpa por no explicarme con claridad y causar su malentendido. Le pido disculpas de verdad. Por favor, salve mi vida, estoy dispuesto a trabajar para usted para siempre. La voz de Troy se quebró con emoción cruda, sus palabras un poco amortiguadas mientras su rostro se presionaba contra el frío suelo, el acto de servilismo haciendo que su cuerpo temblara con una mezcla de miedo y resolución.
Solo está tratando de escabullirse después de sus errores, adulándome porque cree que esta es su gran oportunidad. Pensó Ang Xiao, curvando los labios en una silenciosa diversión. Si no me fuera útil, lo habría entregado por la recompensa hace mucho tiempo. Ang Xiao se levantó con gracia, su estatura alta proyectando una larga sombra sobre Troy, y miró hacia la parte posterior de la cabeza del hombre con una mezcla de lástima y cálculo. No necesito tu lealtad, y mucho menos tu gratitud vacía. No me apetece lidiar contigo, así que haré como si nunca te hubiera visto. Sal de mi vista ahora mismo y no te dejes ver de nuevo, o lo lamentarás. Su voz se desvaneció con un tono amenazador, dejando la implicación flotando como una nube de tormenta. Por zumbido, la puerta de la sala de mando se abrió con un rápido y mecánico zumbido, y Hila entró con una presencia imponente e easy. Lo miró a Troy con ojos fríos e inflexibles, su cabello rojo cayendo como llamas, señalándole claramente que se fuera sin decir una palabra. Troy mantuvo el rostro pegado al suelo, su expresión oculta, pero su lenguaje corporal gritando derrota. Después de 2 tensos segundos, se impulsó hacia arriba, dándose palmaditas en la camisa, como si quitara polvo invisible, en un intento fútil de recuperar algo de dignidad. Con la cabeza gacha, los ojos fijos en el piso pulido, no se atrevió a mirar a Ang Xiao. Bajo la mirada afilada y penetrante de Hila, salió de la habitación paso a paso, con los puños apretados hasta que las uñas se clavaron en las palmas, escoltado en silencio por los guardias fuera de la subdivisión. Una vez que Troy se hubo ido, la expresión de Ang Xiao se relajó, transformándose en una sonrisa extraña y conocedora que arrugaba las comisuras de sus ojos. Me pregunto si esto me servirá de algo algún día. Pensó, su mente ya tejiendo planes. Había dejado escapar deliberadamente a Troy, plantándole un sutil rastreador antes de enviarlo lejos. Como penche principal de la línea argumental de uno de los planetas novatos, Troy aún tenía un papel que desempeñar. En la vida anterior de Ang Xiao, Troy había evadido la captura, huido a las fronteras de la galaxia central y eventualmente se unió al Arca Caída como uno de los subordinados de Sgod, aunque nunca ascendió más allá de un rol menor. Era una nota al pie en la historia galáctica, un easter egg para los jugadores, pero ahora encendía una idea en la mente de Ang Xiao. Sgod era inmune al rastreo directo, pero si Troy seguía su camino destinado y se unía al Arca Caída, Ang Xiao podría usarlo como un monitor remoto. Era una apuesta larga, no un argumento central, pero Ang Xiao estaba contento de dejar que se desarrollara. Después de todo, aún no tenía un plan sólido contra Sgod, podría resultar útil o no, pero la semilla estaba plantada. 40 días pasaron como polvo estelar en el vacío, un borrón de rutina y preparación en el bullicioso planeta Gilman. Ang Xiao se había quedado allí, supervisando la campaña de reclutamiento de la subdivisión, con sus días llenos de la rítmica expansión de su ejército mecánico. Cada mañana, la sala de mando zumbaba de actividad mientras creaba meticulosamente nuevas vidas mecánicas. Comenzando con Psionic Prime y haciendo crecer sus fuerzas hasta llegar a 3000 unidades de primera generación. El proceso era metódico, casi meditativo. Con el suave zumbido de las líneas de ensamblaje y el resplandor de los conductos de energía iluminando los talleres. Había razones deliberadas para su enfoque mesurado. Primero, el tiempo de reutilización de su habilidad Hermentor del Rey estaba ligado a los días, un requisito previo para despertar de la centella, lo que limitaba cuán rápido podía proceder. Segundo, aunque el despertar de la centella podía apuntar a múltiples unidades al mismo tiempo, su efectividad disminuía cuando se extendía demasiado. Los niveles iniciales de las vidas mecánicas eran más altos cuando se enfocaba en una a la vez, a pesar de que el costo de la habilidad permanecía constante. Y tercero, el costo para su propio cuerpo era innegable.
La recuperación de la estamina requería descanso, una vulnerabilidad que le recordaba sus límites humanos. Esta experiencia solo reforzó la visión de An Xiao de desarrollar una civilización mecánica completa. Confiar únicamente en despertar de la centella era ineficiente, su salud y energía se recuperaban rápidamente, pero la estamina demandaba tiempo de inactividad. Una sociedad mecánica próspera podría proporcionar un flujo constante de soldados sin el agotamiento personal constante, un sueño que alimentaba sus ambiciones. Al final de esos 40 días, el reclutamiento en la subdivisión de Planeta Gilman se había estabilizado. En el competitivo panorama de la galaxia central, donde las organizaciones de más allá del grado A dominaban, el atractivo del ejército de Black Star era modesto en comparación con su bastión en el anillo estrellado fragmentado. Habían reunido poco más de 10 millones de nuevos miembros, un goteo en lugar de una inundación, pero era un comienzo prometedor para la subdivisión. Entre ellos, más de 4 millones eran jugadores, lo que representaba alrededor del 85% de la base de jugadores del corredor de constelaciones. La palabra sobre los generosos beneficios del ejército se había propagado como la pólvora a través de foros y redes de jugadores, atrayendo a la mayoría para unirse. De estos jugadores, la mayoría optó por el departamento de mercenarios, buscando flexibilidad en sus aventuras galácticas. La estructura del ejército ofrecía dos caminos: miembros plenos, atados por órdenes y lealtad, y miembros como mercenarios que disfrutaban de una libertad relativa mientras contribuían con servicios. Este arreglo les venía perfecto a los jugadores, podían intercambiar misiones por recursos sin atarse a una sola facción. An Xiao no se sorprendió, los jugadores en otros campos estelares aún estaban conociendo a su ejército y la confianza tardaba en construirse. Les había dado a los jugadores del corredor de constelaciones amplias oportunidades para decidir, y entre los 4.700.000 aceptaron la misión principal de la línea argumental del mundo parpadeante. Ansiosos por viajar al anillo estrellado fragmentado. Estos eran en su mayoría jugadores comunes, atraídos por la promesa de nuevos horizontes, mientras que el resto optó por quedarse en su campo estelar natal, observando desde la distancia para ver cómo les iba a sus contrapartes. Hoy era el día de la partida, y la enorme flota de transporte del ejército de Black Star se erguía como un coloso metálico contra el cielo estrellado. El murmullo emocionado de un hangar abarrotado llenaba el aire, mientras 700.000 jugadores abordaban las naves, sus voces una sinfonía de anticipación y bromas. Este momento trascendental capturó la atención de jugadores en todos los campos estelares, transmitido en vivo en foros y streams. Era la primera vez que los jugadores cruzarían campos estelares. Un posible blueprint para futuras migraciones, convirtiéndolo en el evento más visto desde la creación del ejército, con una popularidad que rompía récords y vibraba con una energía eléctrica. En las naves de transporte, los jugadores charlaban animadamente, sus rostros iluminados por la emoción y la curiosidad. Me pregunto cómo se sentirá viajar a través de campos estelares. ¿Será diferente a los Stargates habituales? ¿Quizá un estallido de colores o una sacudida de energía? Exclamó un jugador con los ojos abiertos de excitación. ¿Creen que los jugadores del anillo estrellado fragmentado nos van a intimidar? Somos novatos frescos, al fin y al cabo. Bromeó otro, aunque un toque de nerviosismo se coló en su voz. Oye, ¿y si nos tiramos de la nave en el Stargate? Podría ser divertido, o un desastre total. Sugirió un tercero con una sonrisa traviesa. Guardias, ese es el tipo, agárrenlo antes de que haga alguna estupidez. Se rió un cuarto jugador, señalando dramáticamente mientras el grupo estallaba en un caos de buena onda. En la sala de mando de la nave principal,
Hila se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados, su expresión estoica en marcado contraste con el bullicio exterior. Aurora operaba afanosamente el asiento principal del piloto, sus dedos danzando sobre los controles con facilidad practicada, mientras Fading estaba a su lado, su presencia calmada como un ancla estable. Adavi se recostaba en el sofá, aferrando una botella de vino de cristal azul, en forma de cuadrado, tragando el líquido de color mercurio que le hacía sonrojarse la cara y lagrimear los ojos. Las cartas de Wayne yacían esparcidas sobre la mesa, y la regla del juego de beber por las pérdidas convertía la sesión en una juerga ruidosa, con una pila de botellas vacías acumulándose a su lado. Enfrente estaba el viejo hombre Aesop, sin palabras y sacudiendo la cabeza, con una ligera exasperación, arrastrado al juego. Ames se mantenía con gracia detrás de la ventana escénica, las manos entrelazadas a la espalda, contemplando la flota con una expresión serena. El mes pasado había sido unas vacaciones refrescantes para ella, rodeada de Angiao. Hila y Aesop, personas que le eran queridas, y las estrellas afuera parecían reflejar su contentamiento. Anxiao estaba frente al mapa estelar, su holograma pulsante con rutas y destinos ya establecidos. Una vez que todos estuvieron a bordo, dio la orden a toda la flota, su voz firme y comandando. ¡Partan! Jobum. Los propulsores rugieron a la vida, disparando llamas brillantes que iluminaron la oscuridad, y las naves de batalla se elevaron con un impulso poderoso. Por fin hemos partido. Vitorearon los jugadores en las naves, sus voces mezclándose con el rugido, mientras la flota aceleraba lejos de planeta Gilman, llevando su preciada carga de 700.000 lechugas. Ansiosos hacia el anillo estrellado fragmentado. Saludos a todos los que están viendo esto con un buen cafecito. ¡Provecho! Capítulo 813 mes. La flota surgió del vórtice azul giratorio del Stargate, una sinfonía de energía crepitando a través del vacío, mientras las naves de transporte del ejército de Black Star emergían una tras otra. Sus escudos protectores centelleando antes de disiparse en la vasta extensión estelar. Solicitud, solicitud, anillo estrellado fragmentado, estación militar de Stargate de la dinastía Carmesí. Espera, eso no suena bien. ¿Acabo de arruinar esa introducción? Concéntrate, Anxiao, no es momento para errores. Dentro de la sala de mando tenuemente iluminada de la nave principal, llena del suave resplandor de pantallas holográficas y el leve olor de aire reciclado, Anxiao exhaló profundamente, su aliento empañando brevemente la superficie fría del viewport. La habitación zumbaba con la eficiencia silenciosa de los oficiales monitoreando sus estaciones. Sus rostros iluminados por las pantallas parpadeantes que mapearon las estrellas. A pesar de la prosperidad y la paz engañosa de la galaxia central, la sombra siempre presente de las civilizaciones universales se cernía como una montaña inquebrantable, proyectando un peso invisible sobre sus hombros que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. Aquí, en la vasta extensión rural del anillo estrellado fragmentado, donde había construido su imperio durante más de 2 décadas, Angiao sintió una profunda calma al verlo. Como un guerrero regresando a su fortaleza familiar después de una campaña agotadora. Ames se acercó con gracia a su lado, sus elegantes ropas púrpura fluyendo como sombras líquidas, y contempló el universo infinito más allá del ojo de buey. Sus ojos, agudos y enigmáticos, reflejaban las estrellas distantes, mientras una sonrisa sutil jugaba en sus labios, insinuando la fuerza tranquila que encarnaba. He pasado un buen rato viajando con usted y su tripulación durante estos 2 meses. Pero ahora que estamos de vuelta en casa, debería irme. Su voz llevaba un tono melódico, cálido pero resuelto, como si se estuviera despidiendo de un viejo amigo mientras ya dirigía sus pensamientos el Següere. Ansia se volvió hacia ella,
su expresión una mezcla de reluctancia y calidez, su brazo mecánico descansando en la consola con un leve tintineo metálico. ¿Qué prisa hay? ¿Por qué no vienes con nosotros un poco más? Nos haría bien la compañía. Su tono era ligero, teñido de afecto genuino, pero subrayado por el vínculo subyacente que compartían después de años de alianza. Ames negó suavemente con la cabeza, su largo cabello balanceándose como una cascada de seda midnight. Floating Dragon ha derivado a otro cúmulo estelar. No estamos en el camino, y tengo asuntos que atender. Anxiao asintió a regañadientes, sus cejas frunciéndose en un ceño momentáneo mientras procesaba sus palabras. Está bien, haré que mis personas preparen una nave para ti de inmediato. Ah, y solo para que lo sepa, los preparativos de la dinastía carmesí para la expedición al mundo parpadeante están casi listos. Me iré pronto, seguro que habrá todo tipo de descubrimientos nuevos y emocionantes allí, montones de aventuras. ¿Estás segura de que no quieres unirte? Podría ser divertido. Se inclinó ligeramente, los ojos brillando con entusiasmo, tratando de tentarla con el thrill de lo desconocido. Emes agitó una mano con desdén, su postura relajada pero comandando, como si el vasto cosmos fuera meramente una extensión de su dominio. Esa es una misión de la dinastía carmesí, no mía. No soy de los que se meten en sus asuntos. Antes de que la conversación pudiera extenderse, Aesop dio un paso adelante, su rostro envejecido arrugado por la sabiduría y un brillo travieso en los ojos. Se acarició la larga barba plateada pensativamente, y los pelos crujieron bajo sus dedos. Ayer tuve una nueva profecía, y está relacionada con el mundo parpadeante. Los ojos de Anxiao se iluminaron con curiosidad, su mente acelerándose como una máquina que cobra vida. ¿Otra profecía? Ya me has ayudado con esa habilidad antes, viejo. Aesop soltó una risita, su voz grave y mesurada, como el eco de vientos antiguos. Bueno, no diría que te estoy ayudando específicamente. Es más bien que la gente cercana a mí desarrolla una especie de conexión con el destino. Mi habilidad capta futuros potenciales para ellos, vagos como sueños, solo intuiciones fugaces. Hizo una pausa, su expresión se volvió seria, y las líneas de su rostro se profundizaron como si estuvieran grabadas por el peso de la premonición. Ayer, sentí algo sobre tu camino en el mundo parpadeante. La habitación se sumió en silencio por un instante. El único sonido era el zumbido distante de los motores vibrando a través del casco. Aesop se inclinó más cerca, su tono bajando a un susurro grave. Más te vale estar atento con la iglesia arcana. La mención le provocó un escalofrío a Anxiao por la espalda y sus pensamientos volvieron a conflictos pasados. La iglesia arcana, ¿todavía no han renunciado a reclamar el cubo de evolución? Tiene sentido, son implacables como una tormenta que nunca amaina. Parpadeó, estudiando el rostro de Aesop, pero el viejo profeta no ofreció más. ¿Eso es todo? Nada específico, como una fecha o un lugar. Su voz transmitía un toque de frustración, aunque la mantuvo juguetona para ocultar la inquietud que burbujeaba dentro de él. Aesop se encogió de hombros, sus hombros subiendo y bajando con la facilidad de alguien que ha visto pasar siglos. El futuro es una bestia impredecible. Con tanto tiempo por delante, solo obtengo intuiciones, nada concreto. Anxiao asintió, sus dedos mecánicos tamborileando pensativamente en la consola, cada golpecito resonando como un latido calculado. Entendido, me mantendré vigilante y haré que mi gente monitore los movimientos de la raza santa de la estrella alumna. Si la iglesia arcana está tramando algo, Psyker probablemente esté involucrado. Estaré al tanto. Le dio una palmada firme en el hombro a Aesop, un gesto de camaradería que transmitía tanto gratitud como determinación. Ah, por cierto, hay una cosa más. Aesop se frotó la barba de nuevo, los ojos brillándole con los secretos de las eras. He oído que algunos miembros de los ancestros han estado preguntando discretamente por ti. A unos cuantos les interesa de verdad. Anxiao lo miró de arriba abajo, su duda evidente en el arco de su ceja. ¿De dónde sacaste esa información?
Fui uno de ellos, ¿recuerdas? No es raro que tenga unos cuantos amigos viejos esparcidos por las estrellas. Aesop chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Cuando te acompañé a la capital de la dinastía y me presentaron a sus aliados, Ravenlaude me mencionó a los otros. Ahora que saben que un exmiembro como yo está contigo y con Ames, algunos de mis contactos se han puesto en contacto. Angiao sintió una oleada de asombro, y su respeto por la enigmática red de Aesop se profundizó. Para alguien tan antiguo como Aesop, sus conexiones eran como hilos ocultos destejidos en el tejido del universo, otorgándole acceso a información que eludía a la mayoría. ¿Quién exactamente está preguntando por mí? El Imperio Mecánico, el Cazador Solar, el Señor del Vacío. Aesop bajó la voz a un murmullo confidencial, sus palabras flotando en el aire como una advertencia susurrada. Y 1000 sombras. Aparte del Imperio Mecánico, Anxiao no tenía lazos directos con los otros. El Cazador Solar, un maestro de la fuerza explosiva, y el Señor del Vacío, un ser de las profundidades del vacío. Su interés lo intrigaba, pero, 1000 sombras. Los ojos de Anxiao se entrecerraron abruptamente, y su pulso se aceleró al recordar los interrogatorios pasados. Ese bastardo sombrío, ¿todavía quiere capturarme? Está en territorio de la Federación de la Luz, así que tengo que esperar el momento adecuado. Tal vez todavía me persiga. Por ahora, como está fuera de mi alcance, tendré que esperar y lidiar con él cuando surja la oportunidad. Archivó el pensamiento, su mente ya trazando estrategias. La misión, Epresat, permanecía en el fondo de sus pensamientos, inactiva, pero no olvidada. En aquel entonces, siendo solo de grado calamidad, había sido vulnerable, pero ahora, con su crecimiento, 1000 sombras lo encontraría un objetivo mucho más formidable. De repente, Ames habló con suavidad, su voz cortando la tensión como una brisa gentil. Blackstar, he estado pensando en algo últimamente, y quiero discutirlo contigo. Anxiao se volvió hacia ella, notando un raro destello de excitación en sus facciones usualmente compuestas. Sus ojos se desviaron por un segundo, una señal sutil que lo intrigó. ¿Qué pasa? ¿Necesitas pedir prestado algo de dinero? ¿50 millones de enas bastarían? Bromeó con una sonrisa pícara en los labios. Ames frunció el ceño levemente, su expresión cambiando a una ligera irritación, y sus mejillas se sonrojaron un poco. ¿Quién te está pidiendo dinero? ¿De verdad crees que estoy tan mal de fondos? Está bien, mi error. Anxiao se rió, restándole importancia con un gesto. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Algo sobre el plan de desarrollo de Dragón Flotante? Ella hizo una pausa, sus dedos trazando el borde de la portilla, como si sacara fuerzas de las estrellas afuera. En realidad, he estado reflexionando sobre el futuro de Dragón Flotante. Cómo expandirlo y fortalecerlo. Tanto Anxiao. Espera, no. Solo los ojos de Anxiao se abrieron con sorpresa, su rostro un lienzo de shock que no pudo ocultar del todo. ¿Qué? ¿De verdad eres tú la que habla? ¿Desde cuándo te preocupas por temas organizacionales? Ames suspiró con aire resignado, su mirada firme, pero teñida de una pizca de vulnerabilidad. ¿Soy tan poco confiable para ti? Soy la líder de Dragón Flotante, ¿qué tiene de raro que piense en su crecimiento de vez en cuando? No es raro para la mayoría de los líderes, pero para ti. Anxiao se contuvo, suprimiendo una risa y aclarándose la garganta. Bueno, se te conoce por ser tan despreocupada. ¿Quién no lo sabe? Casi había dicho, perezosa. Pero años de amistad lo hicieron cambiar, aunque una risita se le escapó de todos modos. Deja de bromear, esta vez voy en serio. Ames lo miró con fingida irritación, sus ojos entrecerrados en una mezcla de exasperación y cariño. Nunca había sido impulsada por la ambición, contenta con dejar que Floating Dragon vagara por el cosmos. Pero al presenciar el ascenso meteórico de Anxiao, con el ejército Black Star en la última década, se había despertado en ella una curiosidad silenciosa. No se trataba de poder o gloria, era la emoción de construir algo duradero. Como un juego que quería jugar. Por supuesto,
nunca admitiría que el éxito de Ang Xiao la había inspirado. Ang Xiao se recompuso, notando la determinación en su postura. De acuerdo, lo tomaré en serio. Entonces, ¿quieres desarrollar Floating Dragon? ¿Qué exactamente tienes en mente? Ames dudó por un momento, su voz mesurada mientras elegía sus palabras. Floating Dragon ha vagado por el universo durante tanto tiempo. Estoy pensando en darle un hogar fijo, una base permanente. Ang Xiao reflexionó sobre esto, acariciándose la barbilla pensativamente, con los engranajes de su mente girando. Es una idea sólida. Una sede estable haría que Floating Dragon parezca más confiable, atrayendo a más seguidores. Como una superclase allá del grado A, tu influencia es inmensa. Podrías cambiar la percepción de ti entre los supers del anillo estrellado fragmentado y atraer talento a montones. La miró con admiración, su belleza impresionante acentuada por la luz de las estrellas. Y seamos honestos, con tu aspecto, podrías superarme en atractivo. La expresión de Ames se volvió peculiar, una mezcla de sorpresa y duda cruzando sus facciones mientras lo miraba fijamente. ¿De verdad crees que soy guapa? ¿Qué tiene de extraño eso? Ang Xiao respondió, genuinamente confundido, con su confusión evidente en la inclinación de su cabeza. Sacudiendo ese momento, él volvió al tema. ¿Has elegido una ubicación para esta sede? Eso es lo que quería tu opinión. Ames se calmó, un breve titubeo parpadeando en sus ojos antes de continuar. Estoy considerando el planeta Aquamarine. ¿Qué opinas? Ang Xiao se congeló, su mente dando vueltas como una nave atrapada en una atracción gravitacional. ¿El planeta Aquamarine? Ames levantó una ceja, una sonrisa sutil y conocedora apareciendo en sus labios. Hace más de 10 años, cuando tu planeta natal enfrentó un desastre, usaste el nombre de Floating Dragon a través de los medios galácticos para asegurar inversiones. Eso atrajo una oleada de fondos, e incluso Godora reconoció nuestra influencia allí. No vas a ignorar esa conexión ahora, ¿verdad? Ang Xiao suspiró, la resignación asentándose mientras los recuerdos de aquellos días desesperados resurgían. En ese entonces, el grupo mercenario Blackstar estaba bajo el paraguas de Floating Dragon. Y aprovechar su nombre había sido su única forma de impulsar al planeta Aquamarine al centro de atención galáctico. Ahora, con el ejército Blackstar administrándolo, había asumido que Ames no le importaba. Dado que el planeta Aquamarine técnicamente está bajo el dominio de Floating Dragon en los papeles. La sonrisa de Ames se intensificó, sus ojos brillando con satisfacción ante su dilema. Entonces, tiene todo el sentido que establezca nuestra sede allí, ¿no es así? ¿Estás planeando expulsar a mi gente de mi planeta natal? Ang Xiao preguntó con sorpresa en su voz. ¿De verdad crees que soy tan despiadada? Ames respondió con un tono descontento, sus palabras afiladas pero no crueles. No te preocupes, será como la configuración de tu ejército en el planeta Golden Gate. Nos estacionaremos fuera de la atmósfera y nos mantendremos al margen del gobierno. Por eso estoy discutiendo esto contigo primero. Los ojos de Ang Xiao se movieron mientras evaluaba las implicaciones, sus pensamientos acelerados. Si Ames estacionaba a Floating Dragon, allí impulsaría el crecimiento del planeta Aquamarine, al igual que su sede había hecho por el planeta Golden Gate, impulsando la economía, la seguridad y los recursos. Con una superclase allá del grado A como vecina, el planeta sería prácticamente inatacable, aliviando sus cargas. Se dio cuenta de que la elección de ella no era solo práctica, era un sutil reconocimiento de su historia compartida. Parece que te deberé otro favor por esto. Me alegra que lo reconozcas. Ames sonrió con calidez. De acuerdo, estoy de acuerdo. Haré que la subdivisión del ejército en el planeta Aquamarine coordine contigo. Silvia y el equipo pueden manejar los detalles. Yo dejaré que Jenny se encargue de eso. Me interpuso. Ang Xiao hizo una pausa, una idea golpeándolo. Por cierto, ¿le has mencionado esto a Jenny? No. Se miraron fijamente, una comprensión compartida surgiendo en el zumbido silencioso de la nave. Esto es típico de Ames. Un toque de genialidad improvisada. Ang Xiao suspiró para sus adentros. Ahora que eso está resuelto, debería irme.
Ames se cubrió los labios con un puño, disimulando una tos seca de incomodidad, luego se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Anxia observó cómo ella y Aesop abordaban una pequeña nave espacial, cuyos motores se encendieron con un destello brillante. La nave se separó de la flota, striking hacia la oscuridad como una estrella fugaz. Anxia ordenó a la flota que continuara hacia la sede del ejército, sus pensamientos ya cambiando a las tareas pendientes. El viaje interestelar a través de campos estelares estaba completo. Anxia accedió a los foros, curioso por las reacciones de los jugadores. Cuando habían emergido por primera vez de la puerta estelar, los más de 700 jugadores en la flota se habían mantenido relativamente compuestos, pero los jugadores del anillo estrellado fragmentado estaban emocionados, ansiosos por mezclarse con los recién llegados del corredor de la constelación. Este hito de los jugadores cruzando campos estelares tenía un significado profundo, inmortalizado en sus publicaciones de crónicas. Calendario galáctico, año 705, 18 de marzo. Liderados por el ejército Black Star, más de 700.000 jugadores partieron del corredor de la constelación y llegaron al anillo estrellado fragmentado, la primera migración exitosa entre campos estelares en la historia galáctica. La campaña de reclutamiento en el corredor de la constelación había sido un éxito rotundo, gracias a las opciones limitadas de facciones en la versión 3 y al atractivo inigualable del ejército Black Star. A medida que los jugadores subían de nivel, organizaciones más poderosas competirían por su lealtad, haciendo que las expansiones futuras fueran más difíciles. Esta realidad impulsó a Anxiao a fortalecer la competitividad de su ejército y establecerlo en el menos concurrido anillo estrellado fragmentado les daba una ventaja estratégica. Después de más de 10 días de viaje, la flota finalmente atracó en la sede del ejército. Millones de jugadores del anillo estrellado fragmentado se habían reunido, su anticipación eléctrica. Muchos solo allí para presenciar el espectáculo. Los 700 jugadores del corredor de la constelación miraron hacia la base satélite bulliciosa, sus corazones latiendo con emoción. Después de días de anticipación confinada a bordo de las naves, habían llegado por fin, listos para forjar nuevos caminos en este territorio inexplorado. Capítulo 814 Jugadores. No quiero socializar. Anxiao, sí, ¿quieres? Los vastos muelles de la sede principal resonaban con el zumbido atronador de las naves espaciales de transporte mientras aterrizaban una tras otra con elegancia, sacudiendo el suelo debajo de ellas y llenando el aire con un palpable sentido de llegada y expectación. Más de 700 jugadores del corredor de la constelación pisaron los extensos terrenos de la sede del ejército Estrella Negra, con expresiones que mezclaban asombro y curiosidad cautelosa. En respuesta, millones de jugadores del ejército se agolparon desde todas direcciones, convirtiendo el bullicioso puerto y los pasillos resonantes en un mar de cuerpos y voces. La sede satelital, una estructura colosal que orbita un planeta distante, era lo suficientemente vasta como para alojar a miles de millones sin sentir aglomeración, con sus corredores metálicos y plazas abiertas extendiéndose como una ciudad metálica interminable bajo el resplandor de luces artificiales y pantallas holográficas. Esta era la primera vez que jugadores de diferentes campos estelares se reunían fuera del caos estructurado de las competencias profesionales. Jugadores chinos, rusos y australianos se detenían para evaluarse mutuamente, con los ojos escrutando rostros desconocidos en una mezcla de intriga y cautela sutil. El aire estaba cargado de una tensión no expresada, una combinación de emoción y rivalidad que vibraba como electricidad en el espacio abarrotado. Las diferencias entre los dos grupos eran evidentes de inmediato,
destacadas por el contraste marcado en sus apariencias. Los jugadores del corredor de la constelación llevaban un caos de equipo. Colores vibrantes que chocaban salvajemente, desde armaduras rojas desgastadas hasta visores verdes desparejos, dándoles el aspecto de una flota improvisada de aventureros que habían recolectado su equipo en innumerables batallas. Sus atuendos carecían de uniformidad, cada pieza contando una historia de viajes individuales, con abolladuras y rasguños que hablaban de experiencias duramente ganadas, evocando una energía cruda y sin pulir. En contraste, los millones de jugadores del ejército exudaban una precisión disciplinada. Su equipo negro y plateado brillaba bajo las luces intensas de los muelles, formando una ola cohesiva que se movía como una máquina bien engrasada. Aunque los modelos de equipo variaban ligeramente, la mayoría usaba las altamente valoradas armaduras de combate del ejército, conocidas por su rendimiento superior y diseños elegantes, haciéndolos parecer una fuerza militar élite lista para desplegarse. Toques personales sutiles, como nombres grabados o modificaciones menores, añadían pistas de individualidad, pero estos eran eclipsados por el emblema prominente del ejército estrella negra en cada pieza. Una insignia audaz y luminosa que fomentaba un profundo sentido de unidad y orgullo. A medida que los recién llegados desembarcaban, algunos intercambiaban saludos entusiastas con sus compañeros, sus voces elevándose en una sinfonía de acentos y risas que resonaban en las paredes metálicas. Otros deambulaban con fascinación, con la mirada saltando por el diseño intrincado de la sede. Mapas holográficos flotando en el aire, drones automatizados zumbando con suministros, y estatuas imponentes del propio Estrella Negra erigiéndose como guardianes silenciosos. Unos pocos se aventuraron a interactuar con los personajes no jugadores del ejército, entablando conversaciones con guardias estoicos o vendedores amigables, impulsados por su curiosidad para explorar cada rincón y recoveco. En general, los jugadores se dispersaron como ondas en un estanque, adaptándose gradualmente a su nuevo entorno con una mezcla de asombro y determinación. Vodka pensó para sí mismo: Este lugar es enorme, mucho más grande que cualquier cosa en nuestro campo estelar. Podemos perdernos aquí y nunca encontrar el camino de salida. Mientras tanto, el capitán Olhenry, su contraparte australiana, sintió un impulso de emoción mezclado con inquietud. Estos jugadores del ejército parecen haber pasado por el infierno y vuelto. Tenemos que andar con cuidado si queremos salir adelante aquí. Vodka, el vicepresidente de Power and Glory, guiaba a sus oficiales del gremio a través de la multitud de jugadores con pasos decididos y coordinados. Buscaban a los líderes de los principales gremios chinos, navegando por los pasillos abarrotados con una resolución enfocada. En la base alquilada del Club Lonsky, ubicada en el corazón de la sede del Ejército Estrella Negra, Jade Green Ski y Morning Snow Twilight, Frost de Ski Territory y Ancient Dynasty llegaron para saludar a los oficiales del gremio ruso. La sala de reuniones era un hervidero de actividad, con pantallas holográficas mostrando datos en tiempo real y luces ambientales suaves proyectando un brillo profesional en el espacio. Es un gusto por fin conoceros, mis amigos chinos, dijo Vodka con calidez, su voz llevando un leve acento que la función de traducción suavizaba hasta lograr una claridad perfecta. Extendió la mano con un agarre firme y confiado, reflejando su rol como líder experimentado acostumbrado a negociar bajo presión. Soy Vodka, vicepresidente de Power and Glory, y estos son mis compañeros oficiales. El gusto es todo nuestro. Respondió Jade Grensky con una sonrisa genuina, los ojos arrugándose en las esquinas mientras estrechaba la mano, con el dispositivo de traducción transmitiendo sus palabras sin problemas. Su tono era suave y acogedor, aunque subyacente había la astucia de un líder de gremio que había navegado innumerables alianzas.
Intercambiaron amabilidades por unos momentos, la conversación fluyendo como un arroyo tranquilo. Risas leves y asentimientos que construían una frágil conexión. Antes de sumergirse en los temas principales. Nuestros superiores nos instruyeron para establecer una sucursal del gremio aquí, explicó Vodka, frunciendo ligeramente el ceño mientras se inclinaba hacia adelante, su voz firme, pero cargada de responsabilidad. Ya hemos estado en contacto con vuestros gremios desde nuestro lado. Mencionaron que ofreceríais algo de ayuda en las etapas iniciales. Contamos con eso. Morning Snow Twi'lek, Frost asintió, con los labios curvándose en una sonrisa conocedora que sugería capas más profundas de estrategia. Absolutamente. Pero primero, contadnos, ¿cuántos miembros de gremio trajisteis para establecer esta sucursal? Sus palabras eran medidas y sondadoras, como si estuviera probando las aguas de esta nueva asociación. Tengo 12 oficiales de gremio, 150 miembros oficiales y alrededor de 1.200 miembros externos. Respondió Vodka con un tono directo, subrayando el carácter profesional de su gremio. Hizo una pausa, mirando a sus compañeros para confirmación, cuyos asentimientos reforzaban la seriedad de su operación. Los representantes de los otros gremios intervinieron con sus números, cada uno rondando los 1, sus voces superponiéndose en un coro de compromiso. Ser oficiales o miembros oficiales de estos grandes gremios profesionales era más que un pasatiempo, era una carrera, con salarios y bonos que convertían las batallas virtuales en medios de vida reales. Los jugadores externos, una mezcla de voluntarios entusiastas y afiliados de estudios, se sumaban a sus filas, motivados por promesas de recompensas y aventuras compartidas. La expresión de Morning Snow Twi'lek Frost se suavizó en una de fingida simpatía, sus ojos clavándose en los de Vodka con una intensidad que hacía que el aire pareciera más pesado. Empezar una sucursal de gremio con solo unos miles de miembros va a ser duro. Tendréis que construir todo desde cero, comprar herramientas, ítems, transportes, manejar reparaciones, mejoras y reemplazos de equipo, sin mencionar los costos de establecer bases y cubrir viajes para misiones. Y no olvidemos asegurar fuentes confiables de materiales y dinero. Cuanto antes convertáis esas pérdidas en ganancias, mejor, ¿no? Sus palabras pintaban un vivo cuadro de los desafíos por venir, su voz impregnada de la experiencia de alguien que había superado obstáculos similares. Vodka y sus compañeros asintieron con vehemencia, sus rostros marcados por la determinación de profesionales en una misión, donde el éxito significaba estabilidad laboral y el fracaso, contratiempos en sus carreras. Morning Snow Twi'lek Frost intercambió una mirada rápida y significativa con Jade Grensky, una comunicación silenciosa que decía mucho. Luego continuó, su sonrisa ensanchándose como la de un depredador acercándose. Hace un tiempo, terminamos la misión principal de la línea argumental del Ejército Estrella Negra, Secret War. Muchos de nosotros ganamos el título exclusivo de honor, Secret Warrior. Ofrece un 10% de descuento en todas las compras aquí en el ejército. Desafortunadamente, vosotros no tenéis ese beneficio. Su tono llevaba un toque de satisfacción presuntuosa, los ojos brillando con la ventaja que tenían. Los líderes de gremios rusos ya lo sabían de las discusiones en foros, y un destello de envidia cruzó sus rostros, apretando las mandíbulas por la oportunidad perdida. Así que, lo que quieres decir es... Vodka dejó la frase en el aire, su voz cautelosa, como si estuviera sondeando una trampa. Exactamente. Dijo Morning Snow Twi'lek Frost con suavidad, sus gestos amplios e invitadores. Podemos conseguirte ese descuento. Compraremos cosas con un 10% de descuento y os las venderemos con solo un 3% de descuento. Nuestros gremios tienen fondos y puntos de contribución de sobra para manejar vuestras necesidades en bulk. Claro, podríais intentar lidiar con jugadores comunes para obtener ayuda, pero eso trae riesgos, como que os estafen. Vodka vaciló su mente acelerada,
Esto es claramente una jugada para ganar dinero. Como gerente de la sucursal, necesito calcular los números. Trabajar con jugadores locales confiables podría ser más barato a largo plazo. Pesó las opciones con una expresión neutral para ocultar sus pensamientos. Pero Morning Snow Twilight Frost, siempre perceptivo, vio a través de la fachada. Su sonrisa se volvió ligeramente depredadora mientras presionaba. Si compráis de nosotros, endulzaremos el acuerdo con otro apoyo. Recursos de misiones de alta calidad, información sobre PNJS ocultos. Si os enfrentáis a misiones difíciles, podemos prestaros mano de obra. Y lo más importante, podemos garantizar vuestra seguridad. ¿Seguridad? Las cejas de Vodka se alzaron, su voz agudizándose con alerta repentina, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. ¿Qué quieres decir con eso? Intervino uno de sus oficiales con el tono lacedo de sospecha. El anillo de la estrella rota ha sido nuestro territorio por versiones. Explicó Morning Snow Twilight Frost, bajando la voz a un murmullo confidencial, como si compartiera un secreto oscuro. Docenas de gremios mayores, más varios medianos y pequeños, se han dividido los mejores recursos. Como forasteros que saltan para construir vuestras sucursales, no puedo prometer que otros gremios no causen problemas. Si se trata de guerras de gremio, estáis en desventaja enorme con vuestros números limitados. Pensad en raids constantes, robos de recursos y asesinatos dirigidos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza, los ojos firmes e inquebrantables. El subtexto era claro, esto era una extorsión disfrazada de alianza. Los gremios chinos, impulsados por la competencia y directivas superiores, buscaban limitar el crecimiento de rivales extranjeros. No importaba cuán adinerados fueran estos forasteros, la interferencia persistente podía paralizar sus operaciones, convirtiendo cada misión en una batalla costosa. Sin embargo, los gremios chinos no eran abiertamente hostiles. Debían mantener una fachada de hospitalidad, especialmente con jugadores globales observando. Al fin y al cabo, eran los anfitriones. Y acosar a los recién llegados abiertamente podría dañar su imagen. Así que ofrecían justo la cantidad suficiente de ayuda para que pareciera justo, asegurando que los gremios extranjeros no se vieran demasiado desfavorecidos en la superficie. Los jugadores comunes, por supuesto, no enfrentarían tal acoso, pero para los gremios era un negocio feroz e implacable. Vodka y su grupo intercambiaron miradas tensas, su resolución endureciéndose por debajo. Con un suspiro resignado, aceptaron los términos, aunque en lo profundo. No nos van a romper tan fácilmente, pensó Vodka con desafío. Encontraremos formas de colaborar con jugadores locales a escondidas y reducir estos gastos. Mientras tanto, en la base del gremio Temple of God, se desarrollaba una escena similar. Jupiter y Cower Star, representantes de otros clubes, se reunieron con el capitán Old Henry y los líderes de gremio australianos. La discusión reflejaba la que habían tenido con los rusos, tarifas de protección, intercambio de recursos y advertencias veladas. Lo que probaba que los 4 clubes más grandes ya habían forjado acuerdos en la sombra para mantener su dominio. Para ellos, estos arreglos eran solo cambio de bolsillo comparado con sus esquemas más grandiosos. Para los 700 recién llegados, la sede del Ejército de la Estrella Negra se había convertido en su nuevo centro principal, una metrópolis vasta llena de oportunidades y desafíos. Mientras continuaban explorando, Ang Xiao había regresado a su oficina, el centro de mando de las operaciones del ejército. La habitación era un santuario de poder, con ventanas que iban del piso al techo ofreciendo una vista impresionante del exterior del satélite. Estrellas centelleando en el vacío más allá e interfaces holográficas parpadeando con flujos de datos. Los oficiales que habían administrado la sede en su ausencia ahora estaban frente a él, con expresiones que mezclaban alivio y respeto. Ang Xiao se recostaba en su silla de respaldo alto, con una postura relajada,
pero imponente. Sus ojos agudos escaneando al grupo con una mezcla de diversión y autoridad. ¿Cómo ha ido el ejército mientras estuve fuera? Preguntó, su voz profunda y resonante, cargada con el peso de un líder que había forjado un imperio. Silvia dio un paso adelante, sus movimientos precisos y confiados, con un destello de orgullo en los ojos. Hemos integrado por completo las ganancias de nuestras últimas expansiones y hemos forjado lazos comerciales sólidos con aliados en todo el anillo estrellado fragmentado. El ejército de la Estrella Negra ahora abarca más de 10 industrias, creando un sistema de comercio fluido, una red de inteligencia, una red de transporte y más. Sus palabras fluían con la eficiencia de alguien que había cargado con una responsabilidad inmensa. Su voz firme entre los despliegues holográficos que danzaban a su alrededor. Reynold añadió, su voz profunda retumbando como un trueno lejano. El Departamento de Logística ha establecido 126 fábricas de talleres mecánicos en ubicaciones clave, y está acelerando los pedidos para bases satélite adicionales. Estamos avanzando con tu plan, expandiendo divisiones en todos los 7 cúmulos estelares para fortalecer nuestras fuerzas. Sus hombros anchos se enderezaron, exudando la fiabilidad de un pilar inquebrantable. Erlos intervino con un asentimiento, su corpulento cuerpo moviéndose mientras hablaba. Con el número de miembros y la flota creciendo rápidamente, el equipo de logística está al límite. He asegurado pedidos con nuestros socios financieros, así que nuevos lotes de naves de batalla se están construyendo a diario. Es una operación ininterrumpida para mantenernos a la vanguardia. Su tono llevaba un toque de su espíritu guerrero, templado por las cargas administrativas que ahora compartía. Anxiao asintió con aprobación, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el escritorio. Todo eso suena bien encaminado. ¿Hay algo más que deba saber? Silvia se movió incómoda, sus mejillas sonrojándose ligeramente mientras admitía. Bueno, nuestros fondos están bajos. Anxiao abrió mucho los ojos en sorpresa, arqueando las cejas de manera dramática. ¿Cómo es posible? Tenemos derechos mineros de varias civilizaciones y una red de negocios. ¿A dónde se va el dinero? Los costos de expansión han sido astronómicos. Explicó ella, su voz teñida de frustración mientras gesticulaba hacia los informes holográficos. Las tarifas de mantenimiento nos están devorando, y el departamento de logística ha estado operando a toda marcha, consumiendo recursos a un ritmo alarmante. Además, es una temporada de comercio lenta, nuestros socios están viendo caídas en las ventas, y los beneficios de la minería en los planetas de recursos están retrasados. Nuestro flujo de caja está ajustado. Sus manos se cerraron brevemente, revelando el estrés que había soportado en su ausencia. ¿No te dije que contactaras al Imperio Carmesí o a la civilización Cristal Púrpura si las cosas se ponían difíciles? Nos deben por las operaciones normales. Anxiao insistió, su tono una mezcla de exasperación y comprensión. Lo hice. Respondió Silvia con un suspiro resignado, sus hombros hundiéndose ligeramente. No se negaron, pero insistieron en escucharlo directamente de ti. Solo tratan contigo como el verdadero aliado. Anxiao torció la boca en una leve molestia, formando una sonrisa irónica. De acuerdo, me encargaré de eso más tarde. Luego añadió. Una cosa más, ¿reuniste los equipos para la exploración del mundo parpadeante como te pedí? Sí. Confirmó ella, su voz animándose con un toque de logro. Están divididos en varias flotas, en espera en las subbases de Coulten, listas para partir en cualquier momento. Excelente, Soel nos está presionando para que salgamos pronto. Anxiao le dio un asentimiento aprobador, sus ojos deteniéndose en ella con satisfacción. Mientras los oficiales se sumergían en detalles más finos, el ambiente se relajó, evolucionando hacia una charla casual. Anxiao miró a su alrededor y frunció el ceño de manera juguetona. ¿Dónde está Lagui? He vuelto, y mi supuesto vicecapitán no está aquí para saludarme. ¿Qué anda haciendo? Jeje, siempre ocupado, ya sea enterrado en juegos de cartas o durmiendo a pierna suelta. Silvia replicó su irritación evidente mientras fulminaba a Erlus con la mirada. ¿Y tú? Lo has estado arrastrando a esas sesiones de cartas todos los días. ¿Por qué no le dices que no? Es que no lo entiendes, es el lazo de los compañeros de cartas.
resopló Herlus, cruzando los brazos con desafío, una sonrisa tirando de sus labios. Hay cosas que son sagradas. Ni menciones las cartas cerca de mí. Gruñó Ang Xiao, sacudiendo la cabeza con un gesto exagerado de desmayo. ¿Y el progreso del Agi con Tomar? Tomar lo está captando rápidamente. Ofreció Silvia, aunque su tono era neutral. Ang Xiao asintió, luego se volvió hacia Reinold con un destello de esperanza. ¿Y mi ahijado, ha mostrado algún talento especial en la maquinaria? No, realmente. Admitió Reinold con honestidad, pero su voz llevaba un matiz de aliento. Aún así, está avanzando rápido en el camino de la maquinaria. Tiene un potencial real. Suspiro, me pregunto si esto llevará a sentido mecánico perfecto, pensó An Xiao con una mezcla de resignación y optimismo. Les hizo un gesto para que se fueran. Iré a verlo en un par de días. Eso es todo por ahora. Los oficiales asintieron y salieron, dejando a An Xiao sacar su comunicador. Con unos comandos rápidos, aseguró fondos de la civilización Cristal Púrpura y del Imperio Carmesí. Soel lo siguió, confirmando que el equipo de exploración del Imperio estaba listo, urgiendo a An Xiao a liderar sus fuerzas hacia el cúmulo estelar del amanecer en el mundo parpadeante para el encuentro. Una vez resueltos los asuntos oficiales, Ang Xiao dirigió su atención a los 700 nuevos jugadores adaptándose a la sede. Los observaba a través de las fees de vigilancia, notando cómo aún se aferraban a los foros del corredor de constelaciones por hábito, formando grupos aislados a pesar de ser miembros del ejército. Los jugadores de ambos campos estelares chateaban en línea con frecuencia, pero en persona se mantenían en sus propios círculos, con interacciones educadas pero distantes, como barcos que se cruzan en la noche. Una vez resueltos los asuntos oficiales, Ang Xiao dirigió su atención a los 700 nuevos jugadores adaptándose a la sede. Los observaba a través de las fees de vigilancia, notando cómo aún se aferraban a los foros del corredor de constelaciones por hábito, formando grupos aislados a pesar de ser miembros del ejército. Los jugadores de ambos campos estelares chateaban en línea con frecuencia, pero en persona se mantenían en sus propios círculos, con interacciones educadas, pero distantes, como barcos que se cruzan en la noche. Esto no servirá. An Xiao reflexionó, sacudiendo la cabeza con un ceño fruncido. Rápidamente ideó un plan, con los dedos volando sobre la interfaz, mientras creaba 2 nuevas misiones de facción y las distribuía a todos los jugadores del ejército. Enseñar a un recluta, repetible. Introducción de la misión. La reciente expansión del ejército de Black Star ha acogido a guerreros de lejanas regiones estelares. Como miembros experimentados, guía a estos recién llegados para que se adapten rápidamente a la vida y los deberes del ejército. Requisitos de la misión. Forma equipo con 1 o más guerreros nuevos, jugadores de otra región estelar, y completa cualquier misión del ejército juntos. Recompensa. 100 a 300 puntos de contribución del ejército de Black Star. Notas. Solo los jugadores que han estado en el ejército por más de un año pueden aceptar esta misión. Consultar a un veterano, repetible. Introducción de la misión. Como rostro nuevo en el ejército de Black Star, los veteranos atesoran una sabiduría invaluable. Busca su orientación para profundizar tu comprensión de las operaciones del ejército. Requisitos de la misión. Forma equipo con 1 o más guerreros seniors, jugadores que han estado en el ejército por más de un año, y completa cualquier misión del ejército juntos. Recompensa. 100 a 300 puntos de contribución del ejército de Black Star. Notas. Solo los jugadores que han estado en el ejército por menos de un año pueden aceptar esta misión. Jejeje. Ang Xiao pensó con una sonrisa astuta, los ojos brillándole de satisfacción mientras revisaba las misiones. Para entonces, los puntos de contribución eran tan vitales como la moneda. Todos los jugadores ansiaban más. No quería que estos jugadores se aislaran por sus orígenes. Los gremios de clubes eran rivales que no podía controlar por completo, pero para el resto, podía fomentar la unidad. Estas misiones los incitarían a mezclarse, fusionando a los miembros nuevos y antiguos en un todo coherente.
Aceleraría la integración de los jugadores del corredor de constelaciones, borrando sus etiquetas antiguas y reforzando su identidad como jugadores del ejército. A su vez, lazos personales más fuertes los atarían a la facción, convirtiendo a los jugadores en imanes para más jugadores y aumentando el atractivo del ejército. ¿Por qué esto se siente como la profesión más antigua? An Jiao se dio cuenta de repente, dándose una palmada en la frente con una expresión rara y divertida, su risa rompiendo el silencio.